Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia aquí en este acto que para todos nosotros es un acto importante para la pintura, para la historia de la pintura, para el Museo del Prado y también, por qué no decirlo, para España. Porque celebramos la vida de dos personas importantes internacionalmente, pero que en una buena parte de su vida la dedicaron a este museo. Y la dedicaron con una pasión, con una entrega. Los dos, al final de su vida, fueron patronos de honor del museo y fue el más pequeño de los privilegios que podían tener después de lo que habían dado a este museo. Y a este museo en lo que es hoy. Pero también fueron, de alguna manera, las dos personas que abrieron lo que el museo va a ser mañana, cuando esté el Salón de Reinos terminado. De ellos nace una parte muy importante de la sugerencia, de un libro que muchos de ustedes habrán visto, muchos de ustedes lo habrán leído, donde se pone la relevancia que tiene toda esa parte del nuevo museo, de la parte del Salón de Reinos, para acabar de completar lo que este gran jardín, que es el Museo del Prado y sus aledaños, va a poder ser dentro de algunos años. No sé cuántos de los que estamos aquí lo veremos, pero yo creo que si la economía no se tuerce, lo veremos casi todos. Yo quiero decir unas palabras sobre ellos dos. Yo los conocí a los dos y realmente eran personas de una sensibilidad, de una inteligencia, uno inglés y otro americano, con las sensibilidades distintas en algunas cosas, pero que hicieron una labor juntos extraordinaria. Hoy sus nombres se mencionan casi juntos muchas veces porque fueron muchos los tiempos que trabajaron juntos. Aquí se sientan personas que los han conocido más. Aquí hay alguna persona que ha hecho la tesis doctoral con uno o con el otro. Es decir, que una persona, o estas dos personas, son personas muy ligadas a nuestra universidad, a nuestro país y a este museo. No quiero decir nada porque ellos ya no pueden estar. Sus mujeres no pueden estar. Pero sí quisiera dar una palabra a la hermana de Jonathan Brown, que está aquí sentada con nosotros. No sé la edad que tiene, pero debe estar rondando los 50, pero hemos comido juntos, hemos paseado juntos viniendo hasta aquí, hemos estado hablando de todas las cosas de tu hermano, de vuestro hermano, y realmente nos hemos emocionado de una manera muy importante. Me alegro mucho que estés aquí con nosotros y que seas la representación de la persona más querida para ti, que como siempre fue tu hermano. Bueno, pues nada más. Gracias a todos por ustedes. A mí me impresiona todas las actividades que hace el museo. Me siguen impresionando. El calor que hay en la sociedad madrileña por el museo es extraordinario. Hace 2 días tuvimos un acto aquí y se llenó el museo total. Hoy tenemos otro acto distinto, de otra naturaleza, y se vuelve a llenar el museo. Yo creo que el museo es una de las cosas mejores que tiene España. Gracias. Señor presidente del Real Patronato, señor director, señores amigos del museo, señoras y señores. Han pasado más de 2 décadas desde que la Fundación Amigos del Museo del Prado comenzó a realizar homenajes a relevantes personalidades del mundo de la cultura, en reconocimiento a su contribución al estudio y a la difusión de la historia y a las colecciones del museo.
Y lo hizo celebrando el del profesor Francis Haeckel, que compartía con los hoy homenajeados la condición de ser una autoridad internacionalmente respetada y el haber realizado aportaciones fundamentales en su campo de estudio. Pero en el caso de John Elliot y de Jonathan Brown, hay que unir a lo anterior el haber convertido en uno de sus principales objetos de estudio el Museo del Prado, una institución que conocemos mucho mejor gracias a sus investigaciones y a la que les unía un profundo vínculo intelectual, emocional y vital. A este respecto, John Elliot explicaba en sus memorias por qué se había dedicado al estudio de la historia de España y lo mucho que en ella había tenido que ver el Museo del Prado. Durante julio y agosto de 1950, después de su primer curso de la carrera de Historia en la Universidad de Cambridge, Elliot pasó casi por casualidad 6 semanas viajando por la península ibérica, en un periplo en el que le causó una gran impresión la vasta planicie de la meseta castellana, la riqueza y belleza de la España fundamental y, ahora cito literalmente, me fascinaron y quedé sobrecogido por las pinturas del Prado, sobre todo por las de Velázquez, cuya obra apenas conocía. Le pasó más o menos lo de Manet cuando conoce a Velázquez en el Prado y en su correspondencia con Fontaine-Latour, con Baudelaire, con Lautrec, habla de que Velázquez es el pintor de los pintores y que jamás ha habido uno que tenga a su altura. Siguiendo con Brown, el joven historiador volvió a Cambridge convertido en un entusiasta de nuestro país y a la hora de elegir un tema de investigación acudió al retrato del conde duque de Olivares a caballo, de Diego Velázquez. Un retrato que no se le quitaba de la cabeza desde la primera vez que lo contempló en la sala del Prado y que ya entonces sembró en él la curiosidad por saber más sobre el hombre y la época del personaje que representaba. De modo similar, narraba Jonathan Brown el inicio de su vinculación al Prado y de cómo, al igual que en el caso de Elliot, fue este museo el que determinó su trayectoria como investigador. Durante el desarrollo de la tercera edición de la Cátedra del Museo del Prado, que dirigió en 2012, Brown contaba cómo en 1958 cursó el tercer año de su carrera en la Universidad Complutense de Madrid y al hacer referencia al museo afirmaba: para los visitantes extranjeros, el Museo del Prado era un almacén de obras maestras de la pintura europea occidental. Para mis inocentes ojos era el paraíso. Tanto que tomé la decisión de hacer del estudio de aquellos cuadros el trabajo de mi vida. A esos dos encuentros fundamentales con el Prado sucedieron, en ambos casos, décadas de estudio consagradas a la historia y el arte de España que dieron numerosos frutos. Otros más acreditados que yo los harán estas aportaciones, así como las investigaciones que ambos realizaron sobre el propio museo, en ocasiones conjuntamente. Pero sí quisiera agradecer públicamente a ambos profesores su magnífica disposición a colaborar con nuestra Fundación Amigos del Museo del Prado, formando parte del Comité Científico de la Enciclopedia del Museo del Prado, en el caso de Brown, y participando los dos con excelentes conferencias en los cursos organizados por esta institución. La más reciente, enmarcada en el curso que sobre Velázquez realizó la Fundación en el año 2020-21, fue seguramente la última que impartió el profesor Elliot, y lo hizo desde su casa en Oxford entonces, ya que la pandemia no le permitió desplazarse a Madrid como hubiera sido su deseo. Quisiera igualmente señalar
que además de poder disfrutar de sus libros, exposiciones y conferencias, tuve la enorme suerte de mantener con ambos una larga relación personal, tanto por su vinculación con el Prado como por haber sido desde su creación patronos de la Fundación Duques de Soria, que comparte con ellos el principal de sus objetivos, el estudio y la difusión de la cultura española. Gracias a esto pude comprobar de primera mano su generosidad, su amabilidad y su elegancia. Por todo ello siento una enorme satisfacción por participar en este homenaje que constituye solo un pequeño reconocimiento a sus más que acreditados méritos y en el que se les otorga el premio de la Fundación Amigos del Museo del Prado, que desde 2020 va a llevar el nombre de Plácido Arango, a quien fue patrono de nuestra fundación, presidente del Real Patronato y generoso benefactor de ambas instituciones. Por último, quisiera mandar un cariñoso saludo a las familias de los homenajeados, especialmente a sus viudas, Sandra Brown y Una Elliot, que desafortunadamente no han podido viajar a Madrid, y a Judith Davis, hermana del profesor Ilios, quien sí nos acompaña aquí esta tarde. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, señoras, señores, familiares y amigos de John y de Jonathan. El 23 de junio se celebró en the University Church of St. Mary the Virgin en Oxford el funeral por Sir John Eliot. Fue solemne a la par que emotivo, como saben, solo saben hacerlo los británicos, y les juro que cuando escribí estas líneas no podía sospechar que iba a leerlas precisamente hoy. Pero volviendo a aquel 23 de junio y a Oxford, distintos oradores se sucedieron entonces evocando a Sir John. Cada cual lo hizo desde su experiencia, pero todos coincidieron en la trascendencia del Museo del Prado en su trayectoria profesional y, por ende, vital. Desde la temprana fascinación, una revelación, en palabras suyas, que experimentó ante el retrato ecuestre del conde duque de Olivares de Velázquez en un muy lejano 1950, hasta su satisfacción por formar parte del Real Patronato al que se incorporó en el año 2015. Hoy, sin embargo, me gustaría hablaros desde la otra orilla y destacar la importancia que ha tenido Sir John Eliot para el Museo del Prado. 77 años de ininterrumpida y fecunda relación, iniciada como turista y estudiante y concluida como patrono, dan para mucho, pero intentaré resumirlos de forma breve. Es muy difícil exagerar los méritos intelectuales de John Eliot y su enorme contribución al conocimiento de la historia de nuestro país. Lo ha sido todo y lo ha merecido todo, y sería necesario mucho espacio para ponderar sus logros y dejar constancia de sus muchos reconocimientos que recibió. Tengo para mí como la mejor definición de Sir John la que me diera su gran amigo y hoy también recordado Jonathan Brown, a gentleman and a scholar. Dos virtudes suyas confirman esta definición: su enorme generosidad, cuántos historiadores españoles nos hemos beneficiado de ella, ya fuera en el Reino Unido o en los Estados Unidos, y su vigor, rigor y ambición intelectuales, intactos hasta sus últimos días y que hicieron de él no solo uno de los mejores hispanistas, sino uno de los mejores historiadores de su generación. John Eliot puso su vigor, rigor y ambición intelectual también al servicio del Museo del Prado. No creo errar si señalo como momento decisivo de esta historia el otoño de 1973. Eliot acababa de llegar a Princeton, de cuyo Institute for Advanced Studies formó parte hasta 1990,
y acudió a una conferencia sobre las meninas impartida por Jonathan Brown. Brown y Eliot congeniaron en lo personal y en lo profesional. Ambos habían hecho del siglo XVII español, y más concretamente de la corte de Felipe IV, su campo preferente de estudio. Cada uno había profundizado en una figura prominente del reinado. Eliot en el todopoderoso valido conde duque de Olivares y Brown en el pintor de corte Diego Velázquez. Y en ambos casos, su atracción había nacido tras una visita al Museo del Prado. En las primeras semanas de nuestra estancia en Princeton, contaba Eliot a un periodista, Jonathan Brown impartió una conferencia sobre Velázquez. Después de su intervención, hablé con él, pensando en la posibilidad de coordinar la historia del arte y la historia en general con nuestros conocimientos de Velázquez y el arte español del siglo XVII y la historia política, social y cultural de España. Acabó la cita. Podríamos decir aquello de que el resto es historia, pero vale la pena señalar y detenerse en algunos jalones de esa historia. Sin duda, el primero y más importante fue la monografía, verdaderamente memorable, que dedicaron al Palacio del Buen Retiro, un palacio para el rey, el Buen Retiro y la corte de Felipe IV, cuya primera edición inglesa apareció en 1980 y que ha conocido desde entonces traducciones y reimpresiones. Aquella historia total del Palacio de Verano de Felipe IV marcó un antes y un después, tanto en el modo de inscribir o contextualizar, concepto entonces muy en boga, la producción artística dentro de unas coordenadas históricas, como en la reivindicación de las artes para el estudio de la corte. Aquel libro planteaba además una vía de ampliación para el Museo del Prado en un momento en que la expansión de nuestra institución se había convertido en una cuestión perentoria. No eran los primeros en señalar el Salón de Reinos como lógico espacio para la expansión del Prado. Lo habían hecho antes desde distintos puntos de vista Elías Tormo, Francisco Javier Sánchez Cantón, Enrique Lafuente Ferrari o Alfonso Emilio Pérez Sánchez. Pero Brown y Eliot contribuyeron de forma decisiva a otorgar nueva vigencia al proyecto y, a la postre, facilitaron su materialización mediante su presentación y defensa ante las más altas autoridades de la nación. A inicios del presente siglo, el proyecto fue concretándose. Se sucedieron el traslado del Museo del Ejército a Toledo en 2009, la adscripción del Salón de Reinos al Ministerio de Cultura y después al Museo del Prado en 2015, la convocatoria y fallo del concurso arquitectónico para su recuperación como espacio museístico, adjudicado a Sir Norman Foster y Carlos Rubio en 2016, la dotación presupuestaria del proyecto en 2020 y, finalmente, el tan ansiado momento de inicio de las obras en un muy reciente julio de este mismo año. Entre medias, la exposición El Palacio del Rey Planeta, Felipe IV y el Buen Retiro, celebrada en este museo en 2005, brindó la posibilidad de una recreación aproximada del Salón de Reinos en el tramo norte de la gran galería central del museo y deparó una de las imágenes más elocuentes que recuerdo de Brown y Eliot, esta que tienen aquí. Aparecen sentados en un banco, con traje y corbata y las manos sobre las rodillas. Tras ellos, los retratos ecuestres de Felipe IV e Isabel de Borbón flanquean el del príncipe Baltasar Carlos, situado en alto. A los lados, escenas de batallas, entre otras la rendición de Breda de Velázquez a la izquierda y el socorro de Brissac de Giuseppe Leonardo a la derecha, y algunos de los trabajos de Hércules de Zurbarán. Probablemente fue lo más cercano que estuvieron de su anhelado proyecto. La relación de John Eliot con el Museo del Prado no se agota en el Salón de Reinos. Fue asiduo conferenciante y colaboró en publicaciones varias, principalmente en catálogos de exposiciones como los de Velázquez, Rubens y Van Dyck en 1999 o la ya citada El Palacio del Rey Planeta, Felipe IV y el Buen Retiro. Fue también cocomisario, junto a Jonathan Brown, de la Almoneda del Siglo, Relaciones Artísticas entre España y Gran Bretaña, 1604-1655, celebrada en 2002. Una exposición donde confluían nuevamente arte y cultura cortesana y que enfatizaba una idea recurrente en el ideario de sus responsables, la normalización de España en el contexto europeo, combatiendo una idea de la excepcionalidad hispana preconizada por numerosos historiadores,
tanto dentro como fuera de nuestro país. Pero más allá de esta dilatada relación profesional e institucional, Eliot sintió el Prado como algo propio. Sufrió con sus malos momentos y contribuyó decisivamente a superarlos a través de un decidido activismo en los medios y discretas pero eficaces gestiones personales. En 2015, coincidiendo con su nombramiento como patrono del museo, quiso refrendar su compromiso con el Prado mediante la generosa donación de un excelente retrato del conde duque de Olivares adscrito al taller de Velázquez. Un gesto cargado de connotaciones personales e históricas que sintetiza como pocos una excepcional trayectoria vital e intelectual. La muerte sucesiva y en un breve lapso de tiempo de Jonathan Brown y John Eliot ha sido una pérdida irreparable para el hispanismo y la cultura española, pero para el Museo del Prado supone además la desaparición de dos personas que no solo lo amaron y estudiaron, sino que contribuyeron decisivamente a su mejora. Ha querido además el destino que fallecieran unos meses antes del inicio de su proyecto más anhelado, la recuperación por parte del Prado del Salón de Reinos del antiguo Palacio del Buen Retiro. En los últimos tiempos, Sir John solía preguntarme por la marcha del proyecto y a menudo me decía, no llegaré a verlo. Así fue, pero al menos murió sabiendo que en breve será una realidad. A todos corresponde que así sea. Muchas gracias. No sé si podemos tener la misma foto otra vez en la pantalla. No sé si está previsto así o no. Me gusta ver a Jonathan ahí con más conciencia de arte que a John Eliot. Jonathan está como uno de los Medici en las tumbas de San Lorenzo, con las piernas situadas de forma diferente. Yo estoy aquí para hablaros de Jonathan, igual que el director estaba aquí para hablaros de John Eliot. He escrito unas palabras que podéis leer en la publicación que acompaña este acto, pero quiero hacer algo un poquito más personal, ¿no? Que creo que es quizá de mayor interés para nosotros aquí. Quiero agradecer también al director y a la Fundación, sobre todo, que me dejéis hablar de Jonathan, porque sentía mucho cariño por él y porque sé que aquí hay otra gente que tuvo una relación próxima con él o con John Eliot también, y que también a muchos de vosotros os hubiese gustado ser portavoces de una relación personal y de admiración hacia él. Hablar de Jonathan también es una responsabilidad, porque esa es la palabra que yo creo que le definía por encima de cualquier otra. Yo fui uno de sus 56 alumnos de doctorado, de las 56 personas cuya tesis dirigió. Es muchísima gente, ese número me lo ha dicho su mujer Sandra hoy cuando he hablado con ella por teléfono. La verdad que me parece mucho, pero a veces los alumnos de doctorado se reciben en momentos de urgencia de otros profesores. En cualquier caso, mi relación con ella fue la de... Él era mi advisor, él era mi asesor de tesis doctoral desde España. Lo que quiere decir eso en el mundo universitario de los Estados Unidos es difícil de entender. Es una relación que es más de parentesco que profesional y que implica el inicio de un camino que va a pasar por muchos obstáculos, por muchas pruebas, y que se va a ir consolidando hasta convertirse en una relación de herencia intelectual, digamos. No necesariamente metodológica, pero sí una especie de herencia de una manera de entender la vida y de entender una profesión. Recuerdo conocer alumnos de Jonathan cuando yo ya me había ido del Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York, donde estudié con él. Coco Alcalá, por ejemplo, que está aquí. Cuando yo conocí a Coco y yo no éramos compañeros, nunca coincidimos en clase, pero sin embargo, al ser alumnos del mismo advisor, éramos como parientes, ya teníamos algo en común, formábamos parte de una misma comunidad. Es importante, como os he dicho, la implicación ética que esto tuvo en mi caso como persona que se acercó a Jonathan. Una persona muy positiva, muy idealista, con un altísimo sentido de la responsabilidad, entendido de una manera social. Él pensaba que era muy importante, como lo pensamos todos en realidad, hacer algo, cualquier cosa, no necesariamente con jerarquía, pero hacerlo lo mejor que uno pueda, intentar hacerlo muy bien.
Y pensaba también, y en esto yo creo que pertenece a una ética que es particularmente de los Estados Unidos o de cierto ámbito de los Estados Unidos, me temo que menos hoy que entonces, que es hacerla de manera que contribuya a la sociedad o a la comunidad, que contribuya a lo que los griegos llaman la polis, que no es un lugar sino una comunidad de personas, que contribuya a una profesión, pero a través de esa profesión que contribuya también a algo más amplio, que es, en última instancia, a la sociedad, a todos nosotros, ¿no? Trabajar con él era entrar a formar parte de esta idea, es una especie de engranaje que implica una reciprocidad. Trabajar con alguien a quien uno admira mucho, yo había acudido ahí a estudiar con él por admiración, por conocimiento de su obra, y ver que esa persona poco a poco va convirtiéndose en alguien que acepta al alumno, es heredar una responsabilidad que obliga al alumno a rendir mucho. Hay que tener en cuenta cuestiones como la inmensa combinación, insisto, de exigencia y apoyo. Parece muy sencillo juntar esas dos palabras, pero eso es lo que él hacía, eso es lo que yo sentí con él. Mucha exigencia y mucho apoyo al mismo tiempo. Recuerdo muy bien la transición muy gradual de ser alumno a convertirme en un eslabón en la misma cadena de la que él formaba parte, en un eslabón siguiente a él. Recuerdo muy bien también vivir ese momento. Os recuerdo como ese momento me hizo a mí dejar de llamarle Professor Brown, como yo le llamaba continuamente cuando le veía en el despacho, cuando tomaba café con él. Y recuerdo el momento en el que empecé a llamarle Jonathan, un momento que me costó realmente, ¿no? Ese es el momento en el que dejé de ser un alumno que quería ser historiador y fue el momento en el que me convertí en una persona que ya era de su comunidad, de esta polis, de la que formar parte era una cuestión importante. Esa misma sensación de reciprocidad, de planteamiento ético de las cosas, la recuerdo en su relación con España y con el Prado. A Jonathan le gustaba ser escuchado, le parecía que dedicar toda la vida a una cuestión como el estudio de la historia del arte español o España, en última instancia, hacía que mereciese ser escuchado. Efectivamente, así es, estoy de acuerdo. A veces nos parece, en esta ética más confusa, que es la ética española, a menudo que hacer eso puede ser prepotente o puede ser excesivo. ¿Cómo no vamos a querer ser escuchados en una cuestión a la que hemos dedicado toda la vida? Jonathan tenía una idea muy clara de que él quería ser escuchado en España y encontró el motivo, encontró el momento en el año 96, cuando fue nombrado director del Museo del Prado Fernando Checa, como parte de una operación de renovación del museo llevada a cabo por algunas personas del mundo político que están aquí con nosotros ahora, hoy también. Jonathan, ya nos lo ha relatado Miguel, apoyó el nombramiento de Fernando con discreción, pero de manera inequívoca, pensando no en nada personal, él tenía evidentemente su carrera y su vida en otro lugar, pero pensando sencillamente que muy a conciencia era lo mejor para el Museo del Prado y pensando que lo mejor para el Prado era, aunque parezca mucho decir, también lo mejor para España, ¿no? Apoyó a Fernando Checa en artículos de prensa siempre que pudo. Y notamos mucho, los conservadores jóvenes que nos llamaban entonces, que íbamos entrando en el museo, notamos mucho su apoyo discreto pero constante, la sensación de que el Prado se había convertido en un museo anticuado y había que modernizarlo, y hacerlo sencillamente era hacerle un servicio a España que desde el lugar que él había ocupado en la vida era una cosa pues, necesaria e imprescindible. Insisto, siempre esta sensación para mí de una persona para la cual la ética entendida de forma colectiva, de apoyo al colectivo, era de una importancia absolutamente fundamental. Por último, una pequeña anécdota. Hace, no sé si son 4 o 5 años, yo estuve invitado un semestre dando clase en la Universidad de Nueva York, en el mismo aula donde Jonathan me había dado clase a mí. Es un edificio en la calle 78 y la Quinta Avenida que solo tiene 2 aulas. Era muy fácil recordar ahí mis clases con él. Él insistió mucho en que yo fuese a visitarle a Princeton, donde él vivía. Cuando yo estaba en Nueva York, evidentemente iba a ir a visitarle, era de las visitas importantes para mí. Él estaba mal de salud y aún así insistía una y otra vez en que fuese pronto. Y yo le contestaba, claro que voy a ir pronto a verte, es uno de los principales planes que tengo. Cuando llegué a verle con su esposa Sandra, le encontré realmente mal de salud, delicado.
le costaba enseñarme las cosas que estaba escribiendo. Creo recordar que una reseña sobre algún tema de Murillo, quizá Benito o alguno de vosotros lo recuerde mejor que yo, 4 o 5 años hace de esto. Le costaba físicamente mantener una relación normal, digamos, le costaba comer. Comimos en su casa, mi pareja y yo, con Sandra y con él. Y yo me tomé esa visita como un ejemplo más de esta responsabilidad que él sentía hacia eso que había hecho toda su vida, ¿no? Que era, bueno, mantener una relación con alguien que había sido su alumno y una relación que implicaba seguir enseñándome aquello que él había escrito, ¿no? Y lo dejo ahí, sencillamente recordar esta idea de responsabilidad entendida como una responsabilidad colectiva para una comunidad, para una sociedad, y agradeceros de nuevo que me hayáis permitido a mí hablar de él, porque realmente fue un privilegio poder ser parte de su vida y lo es también poder recordarle. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señores, señoras. Dos grandes estudiosos, gigantes en sus respectivos campos. Para mí y para muchos otros presentes, ¿está bien así? Dos amigos de toda la vida, ambos ya fallecidos e instalados juntos, espero, en su propio buen retiro. La relación que mantuve con John y la que establecí con Jonathan no fueron iguales. Con John empezó en el año 65, cuando me invitó a realizar mis estudios de doctorado bajo de su dirección en Cambridge. Desde el principio me dio la libertad de elegir mi propio tema y la orientación de mis investigaciones. Y resultaba evidente, sin embargo, que nuestra relación no iba a ser entre iguales. John era el maestro, yo el alumno. Y en algunos sentidos esta relación jerárquica ha perdurado a lo largo de las décadas. El pasado diciembre, por ejemplo, después de John viera a través de Zoom la conferencia que impartí aquí en Madrid, me ofreció sus consejos. Richard, te escuchaba mal, movías la cabeza demasiado, sin hablar directamente al micro. Tienes que mejorar tu estilo de presentación en el futuro. Maestro, alumno. Así fue. Así fue. Lo que falta por indicar, aquí tenemos otro, ¿no? Aquí. Lo que falta por indicar en esta entrada es la amistad que hemos compartido, que se inició en forma simbólica en el momento en que defendí mi tesis doctoral en el verano de 68. Hasta entonces, Eliot siempre encabezaba sus cartas con las palabras Dear Kagan, querido Kagan. Y a partir de este momento las cambió por Dear Richard, querido Richard. Un detalle pequeño, pero importante en el sentido que servía para establecer un nuevo vínculo como iguales. Así, a lo largo de los años hemos mantenido una relación parecida a la de dos socios, uno el principal, el otro el junior, en una empresa dedicada, en este caso, a un mayor conocimiento de la historia de España. Para favorecer los intereses de esta empresa, John, como debía hacer un socio principal, intentaba en lo posible apurar la carrera del socio junior. Al mismo tiempo, nunca vacilaba en ofrecer consejos que consideraba útiles. Y de igual forma, como buenos socios, hemos hecho todo lo posible para reunirnos a menudo, sea en nuestra casa en Baltimore, sea en su residencia o más tarde, como se ve aquí, en su casa en Iffley, en las afueras de Oxford.
También había frecuentes visitas a museos y exposiciones en varias ciudades. Y en los últimos años, varios al Ashmolean Museum de Oxford, seguidos siempre de un generoso almuerzo en el restaurante de la azotea del museo. Y hay que recordemos que John, a pesar de su delgadez, apreciaba muchísimo la comida y nunca renunciaba al postre, sobre todo si llevaba chocolate. También recuerdo otros viajes a destinos más remotos, como uno a Guatemala, donde con ocasión de una visita a Tikal, John, que por entonces contaba 75 años, prefirió sentarse, relajarse y escuchar a los gritos de los monos antes que subir a las pirámides mayas. Las excursiones a distintos lugares y cenas deliciosas también formaban parte de mi amistad con Jonathan. Entre todas las experiencias que compartí con él, destaco una cena en particular. La recuerdo como si fuera ayer. En el verano de 1980, Jonathan y yo coincidimos aquí en Madrid y fuimos a comer en un restaurante que se llama El Caldero, un lugar ubicado en el barrio de Las Letras, donde degustamos una exquisita lubina a la sal. Había tenido la oportunidad de hablar tanto de la historia como de la historia de arte con Jonathan varias veces antes, pero aquella ocasión fue especialmente memorable debido a que en aquel momento él formaba parte de un comité de historiadores de artes y directores de museo que estaba organizando una exposición de obras de El Greco. Mientras dábamos cuenta de nuestra lubina, le hablé de mis recientes investigaciones en los archivos de Toledo y de mi interés en la historia de aquella ciudad. Entonces Jonathan me preguntó si estaría interesado en unirme al comité en calidad de historiador y sin vacilar y reconociendo las posibilidades inherentes a un proyecto centrado en el Toledo del Greco, respondí que sí. Y a corto plazo, esta decisión resultó en una colaboración con Jonathan en la exposición del Greco de Toledo, inaugurado aquí en el Prado en la primavera de 82 y después en la National Galería de Arte. A largo plazo, sin embargo, esta misma decisión, sí en frente de la lubina, esta misma decisión determinó un giro importante y decisivo en mi carrera, alejándome de la historia social y dirigiéndome hacia la historia cultural y a temas vinculados a la historia de arte. Esta misma decisión me acercó a sí mismo al mundo museístico y en plan personal me ofreció la oportunidad de conocer a mi futura esposa, doctora Mariana Shreve Simpson, en Washington. Así, nunca se debe menospreciar la importancia de una buena lubina a la sal. Pescado aparte, y como espero que haya ilustrado esta anécdota, los comienzos de mi amistad de Jonathan se asemejan a los de mi relación con John en el sentido que tuvimos unos intereses comunes en el arte, la historia y la cultura de España y Hispanoamérica. Pero también demuestra una diferencia, ya que nuestra relación empezó cuando los dos estábamos bien establecidos en nuestros respectivos campos de investigación y dispuestos a colaborar en varios proyectos. Y aparte de la exposición El Greco Toledo, había varios libros colaborativos dedicados a las obras de El Greco, como se ve aquí. Obras como Las ciudades del siglo de oro, un estudio de un importante coleccionista del siglo XVII, uno de los más grandes coleccionistas del siglo XVII español,
y también en varias exposiciones, en varias ciudades, a varios libros dedicados a la historia del coleccionismo del arte español en los Estados Unidos y más recientemente en el catálogo de la exposición dedicada al gran escultor renacentista español Alonso Berruguete. En todos esos proyectos nos hemos acercado a los diferentes temas desde puntos de vista complementarios. Jonathan, el historiador de arte, enfocándose en las artistas y sus obras. Yo, el historiador, centrándome más en el contexto y el entorno del artista, atendiendo, por ejemplo, a sus mecenas o al estado del mercado artístico en un momento o lugar determinado. En resumen, hemos seguido una metodología muy parecida a la que utilizaron John y Jonathan en su libro sobre el Palacio de Retiro y en varias exposiciones celebradas aquí en el Prado. Así, con tantas colaboraciones y un sinfín de llamadas telefónicas, era muy fácil que Jonathan y yo forjamos una estrecha relación de trabajo y junto con ella un gran respeto mutuo y una amistad personal, no solo entre nosotros, sino también entre su esposa y mi esposa, entre nuestros hijos. Y estas amistades, qué regalo tan especial para nosotros. Al mismo tiempo, aprendí mucho de Jonathan. Y fuera durante nuestras visitas a museos, en encuentros en su oficina en el Institute of Fine Arts en NYU, en su despacho en Princeton, o sentados en el jardín de su casa con un copo de vino, me ofrecía el equivalente de cursos informales de historia de arte. Me explicaba, por ejemplo, cómo distinguir la pincelada del Greco o la de Velázquez, la necesidad de prestar atención a los detalles de los cuadros, o la importancia del coleccionismo como tema de investigación, entre muchos otros asuntos. Jonathan, dos amistades duraderas, nacidas bajo circunstancias distintas y con características particulares. No obstante, es importante entender que a lo largo de los años y hasta el final, las dos permanecieron estrechamente entrelazadas. Conocí a Jonathan a través de John y nos reunimos primero en el archivo de Simancas en el año 79. Estamos juntos en Nueva York para la presentación de la edición inglesa de Ciudades del Siglo de Oro. Era el año 89, o escuchando nuestras respectivas intervenciones en un memorable coloquio dedicado al tema del Conde Duque de Olivares que John organizó en Toro, también en el año 89, para mencionar solo unos pocos. Igualmente memorable fue la reunión que tuvo lugar en Baltimore en mayo del año 90. John había anunciado poco antes su intención de aceptar la plaza de Regius Professor of History en Oxford y volver a Inglaterra después de 18 años en el Instituto de Advanced Study en Princeton. Tengo grabado en la memoria el brindis que Jonathan ofreció al final de la cena de gala. Se puso de pie, elevó la copa y mirando directamente a John pronunció en su estilo lacónico una sola palabra: reconsider. Piénsalo de nuevo. Este dice todo del estrecho vínculo entre John y Jonathan y de la importancia de la presencia de John como catalizador de los estudios en torno de la historia de España en los Estados Unidos. Al final, John no lo pensó de nuevo y se marchó a Inglaterra. Cruzar el Atlántico, sin embargo, no fue un impedimento para que Jonathan y yo viajaremos a Oxford en el año 95 para celebrar el 65º cumpleaños de John, con motivo del cual le presentamos como regalo un Festschrift, Spain, Europe and the Atlantic World,
libro cuyo título reflejaba la amplitud de sus intereses históricos y obra cuya traducción a castellana se presentó aquí en Madrid en el año 2001. Y nos volvimos a reunir en otras ocasiones, entre ellas un macro congreso celebrado en Córdoba en la presencia de Su Majestad la Reina Sofía, una fiesta celebrada en Oxford en el otoño de 2006 en un congreso, en el cumpleaños de John en Oxford en el año 5, o en el año 6, cuando coincidimos los tres en Londres, en un congreso organizado en torno de la exposición de Velázquez en la National Gallery. En mi conferencia, que trato del programa decorativo del Salón de los Reinos del Palacio de Pertino, ofrecí una interpretación bastante diferente de la que había planteado John y Jonathan en su magnífico libro, Un Palacio para el Rey. El aula estaba lleno como este, con cientos de asistentes, pero desde el atril veía solo 2 personas. Y después de la conferencia, Jonathan me comentó: bien hecho, Richard, tienes razón. John, algo más reservada, tiene sus dudas. No estaba dispuesto a rendir su interpretación del salón. Interesante, dijo, pero no estoy convencido. El tema requiere más investigación. Esto es cierto, y ojalá que estas investigaciones se desarrollen cuando finalmente se recupere el salón y sus pinturas vuelvan a su lugar original. Más festiva fue otra reunión que coincidió con mis 65 cumpleaños en el año 8. Mi esposa había organizado una sorpresa, invitando a familiares, colegas, muchos amigos. Jonathan me dedicó unas generosas palabras y con las que alababa mis habilidades de investigador. Y John atravesó el Atlántico para asistir con su esposa, y también fue muy generosa en sus comentarios sobre la dirección de mi carrera. La última vez que coincidimos todos fue en marzo del año 13, en nuestro piso en Filadelfia, para celebrar el muerto de Pascua, tanto cristiana como judía. Desgraciadamente, no dispongo fotos de la reunión. En los años siguientes me encontré con John en Oxford y en Madrid. Fui a Princeton a visitar a Jonathan, a causa de Parkinson viajaba cada vez menos. Recuerdo 2 momentos memorables allí. La fiesta que Sandra organizó en el año 19, cuando Jonathan cumplió 80 años. Y la visita que le hice el siguiente en invierno, es decir, en invierno de 19, cuando le regalé un ejemplar de mi libro sobre el Spanish Craze en los Estados Unidos. Un estudio que 10 años antes Jonathan me había animado a redactar con solo 3 palabras. Lánzate por ello, Richard. Go for it. Así, cuando finalmente lo escribí, no tuve ninguna duda en dedicárselo a Jonathan. Poco después llegó COVID. La pandemia se asentó. Las oportunidades de visitar a John y Jonathan acabaron bruscamente. Fue entonces cuando inicié la costumbre y el gran placer de hablar cada mes, tanto con John como con Jonathan. Y aparte de intercambiar noticias, avisos sobre libros, otras publicaciones de interés común, tanto un poco de gossip, John siempre me preguntaba por el estado de salud de Jonathan, y Jonathan por el de John. En cierto sentido, esta etapa de sus vidas, yo actuaba como si fuera un puente entre los dos. Y la última vez que hablé con Jonathan fue a finales de diciembre 21 y con John en febrero de este año, cuando ya estaba ingresado en el hospital unos días antes de su muerte. 2 amistades buenas
y largas, resumidos aquí en una manera injustamente breve. Por eso, John, te pido perdón. También a ti, Jonathan. Os debo tanto que es imposible describirlo. Mi vida y las de muchos reunidos aquí hoy están vacía, mucho más vacía, sin vosotros. Habías dejado un hueco imposible llenar. Muchísimas gracias para todos y nos encontramos otra vez. Muchas gracias. Ahora, don Carlos Zurita, duque de Soria, el presidente de la Fundación Amigos del Museo del Prado, entregará el premio Fundación Amigos del Museo del Prado, ahora, como hemos dicho, llamado Plácido Arango en su honor, y entregará el premio, como decimos, a la hermana del profesor Elliot, Judith David, y a Luisa Elena Alcalá, que lo recogerá en nombre de Sandra Brown, que no nos puede acompañar. El premio es una escultura del artista Blanca Muñoz. Señores y señoras, por favor, perdóname por hablar en inglés. No siento, no hablo español. It should be John's widow, Una, standing here today to accept the prize in his honor. She too loved the Prado and came to know it well on her many visits here. But she's no longer well enough to travel, and I'm therefore here in her place as John's sister. It is a very great honor and privilege for me to do so. For so many years, John would tell me stories of his visits to the Prado, from the time when he first came here, aged 20, and fell in love with the Velázquez portrait of the Conde Duque de Olivares, and subsequently fell in love with Spain and her history, and devoted his long life to understanding it. I heard, too, about the subsequent collaboration with Jonathan Brown and the rich and rewarding friendship that they formed. Their 40-year campaign to restore the Salón de los Reinos to its original state was so important to them both. And even though they have not lived to see it, they had at least the satisfaction of knowing that it would take place. John was so happy to be invited to be on the Patronato, and his trips to Madrid for meetings were always a joy to him, full of interest and stimulating encounters with his Spanish friends and colleagues. If only he and Jonathan knew about this wonderful event this evening, how proud they would be. Finalmente, me gustaría ofrecer mis agradecimientos más profundos a la Fundación por su amable y generoso homenaje a mi amado hermano. Muchas gracias.
Buenas tardes, señores, señoras, familiares y amigos de John y de Jonathan. Como ya saben, Sandra Brown no puede estar aquí hoy y me ha pedido hacer dos cosas. La primera es leeros estas palabras, que enseguida lo haré. Y la segunda es hacerlo delante de esta fotografía en particular que ella ha elegido. Están los dos delante de una pintura de los Andes, en una exposición que se celebró aquí en el Museo y en el Palacio Real en 2010-2011, pintura de los reinos, identidades compartidas, y es una coincidencia que la foto anterior que acabamos de ver también es de John Eliot en esa misma exposición. Es otro proyecto en el que trabajaron los dos. Yo creo que es la última gran exposición en la que Jonathan Brown trabajó aquí en España. Y es fácil entender, ¿no?, por qué Sandra ha querido poner esta foto, si les miramos, ahí tan felices, con toda esa complicidad de tantos años juntos. Y ahora sus palabras. Lamento profundamente no poder estar aquí hoy para participar personalmente en este maravilloso tributo a mi marido. Querría agradecer al Duque de Soria y a la Fundación de Amigos del Museo del Prado por organizar este evento en honor a Jonathan. En 1958, Jonathan pasó su tercer año de carrera en la Universidad de Dartmouth estudiando literatura española en Madrid. Fue entonces cuando descubrió el Museo del Prado y se enamoró del arte español. Este amor duró toda su vida. A lo largo de todos los años, el Prado se convirtió en su segunda casa. Le brindó la oportunidad de participar en numerosas y espléndidas exposiciones y de apuntalar su visión del arte español. Jonathan compartió su pasión conmigo y también yo me enamoré de España y su magnífica cultura. El homenaje que los amigos han organizado en reconocimiento al compromiso de Jonathan con el Prado nos produce una gran satisfacción, tanto a mí como a mi familia, pues sabemos en nuestros corazones cuánto hubiera significado para él. Muchas gracias.